guía es de los factores de la comunicación y funciones del lenguaje. Eso yo lo pasé en esta materia. ¿Cambió la pantalla o están viendo la guía todavía? Sí, cambió, profe. Ah, bien, aprendí. Porque ayer hice, Sí, profe, cambió. ayer hice un loco, pero del porte de un cerro. Me vine a dar cuenta después. Ya, entonces, yo pasé esta materia y lo más importante aquí es esto. Primero, ¿qué es la comunicación? ¿Ya? Eso también lo pregunto en la guía. Aquí esto también, factores de la comunicación, emisor, mensaje, receptor, canal, código, contexto. El mayor problema se encuentra aquí, en código y contexto, código y canal, porque tendemos a confundirnos cuál es el código y cuál es el canal, ya lo voy a explicar. Y lo otro importante es, que también lo pregunto en la guía, es las funciones del lenguaje, estas funciones del lenguaje, que se relacionan directamente con los factores de la comunicación, con lo que acabo de decir, emisor, receptor, canal, código y contexto. Se relacionan directamente porque cada función del lenguaje se enfoca en un factor de la comunicación, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Aquí están los factores de la comunicación, yo también lo expliqué en otra clase. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cada situación de comunicación que aparece aquí, que son estos, por ejemplo, aquí hay un texto 1, esta es una situación de comunicación. Cada situación de comunicación que yo menciono, esta es otra situación de comunicación, ¿ven? Yo las puedo analizar desde el punto de vista de los factores de la comunicación o desde las funciones del lenguaje, ¿ya? En esta guía se hacen esos dos tipos de preguntas. Desde el factor de la comunicación, como esta pregunta, aquí hay una situación, se pregunta por el factor de la comunicación, ¿ya? Aquí hay otra situación del factor de la comunicación, y aquí hay 5 situaciones, 5 frases, que alguien se supone que dijo, y aquí se pregunta por las funciones del lenguaje, ¿ya? Ya, eso para hablar en general. La mayor dificultad en esta guía es, bueno, aquí factor de la comunicación. Hay 6 frases que se refieren a una sola comunicación, a un solo acto comunicativo, pero aquí me están hablando distintas cosas dentro de ese acto comunicativo, y lo que tengo que reconocer es esas cosas, a qué factor de la comunicación se refiere. Es decir, ¿a cuál, profesora? ¿A cuál de estos? ¿Dónde está? ¿A cuál de estos? Estos son los factores de la comunicación. Entonces yo en esta guía, en esta parte, debo responder según lo que está aquí, según emisor, receptor, mensaje, código, canal, contexto. Por eso yo mandé las dos cosas juntas. Mandé el Power y mandé la guía. Los que tienen Classroom y lo saben usar, han accedido a él, van a ver que yo puse como noticia o como material, como materia, primero el PowerPoint y la guía. Y después lo publiqué como tarea para ponerle una fecha de entrega, que era hoy, a las 23:59 de la noche. ¿Ya? Del segundo ha recibido pocas, creo que 3 o 4. Por lo tanto, hoy vamos a volver a revisar esto. Lo que quiero es que me digan sus dudas. ¿Ya? Además también tengo algunas grabaciones que ustedes pueden revisar. Esta es la otra parte donde los factores de la comunicación, de nuevo, los mismos que se reconocen acá, se reconocen en todas estas situaciones. Pero yo, la primera guía la había puesto las situaciones, todas, y debían reconocer todo. Luego la cambié porque encontré que igual era muy difícil. Hice este recuadro. Entonces, cuando yo asigné la guía de tarea, viene diferente a la primera, este es el recuadro, por eso yo les puse un mensaje que decía que puse la guía mejorada, porque en este recuadro tienen ayuda, ¿cierto? Solamente tienen que reconocer algunos factores porque yo les di otros, ¿ya? Y ahí termina. Ya, entonces no es tan difícil. Vamos a esto, les voy a decir rapidito las funciones del lenguaje, ¿ya? Y vamos a ver esta parte.
¿Alguien tiene alguna duda específica con alguna palabra, alguna pregunta de la guía? ¿No? ¿No? Doy la palabra ahora. Si alguien me dice, profe, yo la tal parte no entendí nada. ¿Cuál? Sarela ya me dijo que no entendió nada, pero para partir por alguna parte. No se entiende nada. Aprovechen, chicos, de ¿Otro más? preguntar. ¿Otro más que no entendió nada? Profe, Ya, dime, Sarela. profe, ¿Sí? lo que me complica a mí es eso del cuadrado, eso que salen como cuadraditos azules de la Ahí tarea. está. ¿Sí? Esa y la... Ya de Sí, abajo. y hay otras que tienen ¿Esta? también puros cuadrados. ¿Esa? Eso. Los cuadrados Sí. no te gustan. No. Ya, cuando hay cuadrado, la Sarela no. Ya, Sarela. Voy a explicar esto entonces primero. Ponga mucha atención, todos pongan atención, ¿ya? Porque pueden aquí ver cuáles son las que cómo se contestan, ¿cierto? Pueden escribirlas y eso les puede dar una guía de cómo resolver el resto. Estos son los factores de la comunicación. Quiere decir lo siguiente, ¿qué significa que haya factores de la comunicación? ¿Cómo esto yo cómo lo llevo a mi vida real? Esto está, profesora, en el abstracto y yo en lo cotidiano, ¿qué sé yo de esto? Bueno, yo les voy a explicar. En lo cotidiano, nosotros siempre nos comunicamos con las personas para algo, todo el día estamos comunicándonos. Todo el día tenemos que decirle algo a la gente. Ahora a la gente de la casa, antes más en la calle, porque antes se podía salir más, ¿cierto? Entonces, siempre que hay una comunicación, hay un emisor, es decir, una persona que quiere comunicar algo. Ese emisor, este que está aquí, esta señora rubia que está con un audífono así, ¿cierto? Ya, él es el emisor. Tiene ganas de comunicar un mensaje a otro, ¿ya? Ese otro es el receptor. Ese receptor, para que la comunicación funcione, para que todos los factores estén ahí, ese receptor tiene que tener ganas de recibir el mensaje también. Si el receptor no quiere, por ejemplo, aquí ustedes son receptor, si no quieren recibir mi mensaje de paz y amor, ustedes bajan el volumen nomás, pues me tienen ahí, yo veo el nombre y no me reciben el mensaje. ¿Ya? Entonces, para que el mensaje pueda ser traspasado al receptor, el emisor tiene que hacer algunas cosas, algunos procesos. Ese proceso, el primero se llama codificación. Codificación significa que la idea que quiere transmitir, la transforma en un código. O sea, usa un lenguaje para comunicarse. Eso significa código, el lenguaje que se usó para comunicar. ¿Ya? Entonces, lo primero que tiene que hacer el emisor es codificar un mensaje con un lenguaje. Esto código significa un lenguaje. Y tenemos que hay distintos tipos de lenguaje. Dijimos que, y vimos un video incluso, que las personas sordas se comunicaban con otro tipo de lenguaje. ¿Cuál era el lenguaje de las personas sordas? ¿Quién se acuerda? Señas. Señas, muy bien. Y ese lenguaje de señas... Y cuando uno habla, ellos leen los labios también. Ya, entonces tienen dos formas de comunicarse. Tienen dos códigos que ellos se saben. El primer código que se saben es el código verbal. Es decir, sabe lo que significan las palabras, sabe lo que significan las letras, porque saben leer, porque les enseñaron, porque si pueden ver a una persona que habla, pueden entender su lenguaje oral, pero no lo escuchan, ¿ya? Eso es una cosa. Conocen el código verbal. Código verbal son las palabras, son las letras. Se llama también código lingüístico. Lo pueden encontrar con las dos formas de llamar. O sea, estamos hablando del idioma que alguien habla o lee o escribe, ¿ya? Y también los sordos usan lenguaje de señas. Ese lenguaje se llama código no verbal. Código no verbal porque no tiene letras, no tiene palabras, tiene señas, y ese código no verbal puede ser imágenes, puede ser gestos, pueden ser ruidos, y pueden ser colores. ¿Ya? Eso no verbal. ¿Me puedo comunicar con colores? Sí, pues los semáforos se comunican con colores. O sea,
no es el semáforo el que se quiere comunicar conmigo, sino que son las leyes del tránsito, ¿cierto? El sistema de vialidad, quién quiere organizar la calle, manejan eso por computador. El semáforo es el medio nomás, ¿cierto? Pero el mensaje viene en colores. Yo sé que tengo que cruzar cuando paso la luz, cuando viene la luz verde. Cuando viene la luz roja, evidentemente paro, si no voy a chocar, ¿no? O si no, me van a atropellar. Ya. Eso es un código no verbal. Y el código verbal son las palabras, escritas u orales. Entonces, el emisor tiene que pensar en un código que el receptor conozca. Pues evidentemente, si yo a ustedes les digo que hablen con una persona sorda, ¿cierto? Y ustedes no manejan el lenguaje de señas, ¿cómo lo van a hacer? Van a tener que usar un código verbal, quizá escrito o quizá oral, pero modulando muy bien para que me pueda leer los labios, ¿cierto? Entonces, el emisor hace un proceso de codificación, pensando en qué lenguaje va a usar según qué receptor. No siempre va a usar el mismo lenguaje, porque no siempre va a tener el mismo receptor. No sé si me entienden. También el código tiene variaciones dependiendo de la edad de las personas. Ariel, dime. Tengo una pregunta existencial para usted, profe. No estoy para eso a esta hora de la mañana. No, pero es corto, es corto. Ya, dime. ¿Los sordos pueden escuchar su voz interior? Yo creo que sí, Ariel, pero quizás no como sonido, ¿no? Porque las personas pensamos en abstracto, no pensamos en frases. Nosotros cuando queremos comunicar, lo transformamos en código. Cuando usted piensa en la noche o en el día, sí, uno debe pensar todo el día, pero generalmente cuando está desocupado y se pone a pensar en la inmortalidad del cangrejo, ¿sí? En cosas que nada que ver, ¿ya? En qué voy a hacer para el futuro y todo, uno se va imaginando imágenes, no se va imaginando una frase, no se va imaginando una persona que le dice cosas, porque no pensamos en el código, pensamos en imágenes, ¿ya? Ahora, si alguien eh, piensa en imágenes, o sea, piensa en palabras, es porque inconscientemente se está hablando a sí mismo. Es decir, está transformando inconscientemente sus imágenes en frases, está transformándola en código. ¿Me entiendes? Y si la persona sorda no puede hablar, no creo que pueda transformar sus imágenes en un código. Quizás se imagine haciendo señas para sí mismo, puede ser. ¿Pero en qué idioma? ¿En qué idioma entiende que hablamos? Depende del idioma que conozca. Po. Si la persona sorda no escucha nomás, pero puede aprender a leer, puede incluso aprender a hablar. Yo les dejé un video donde Ellos entienden todo. ¿sí? Habían unas personas sordas que estaban hablando. Acuérdense, vimos un video al principio de año. La señora hacía señas, pero a ella le salía voz, porque no son mudos. Entonces, si nace en Noruega, va a aprender noruego, po. Va a aprender a entender a la gente cómo habla en el idioma de ese lugar. Si nace en España, va a aprender español. Y el sistema de signos también que ellos saben es diferente en todos los países, porque se adapta al código verbal. ¿Me entienden? Ya, el código verbal, como decía yo, también tiene variaciones, según la edad, según el lugar y según el nivel social de las personas. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, frases o palabras yo puedo usar en un sentido o en otro dependiendo de mi edad. Y entonces, si yo soy emisor y me quiero comunicar con alguien más joven, no le puedo decir palabras que yo usaba con mis amigos cuando yo era joven, que el joven no me va a entender ahora. Por ejemplo, yo decía, no, yo no decía, pero antes la gente un poquito mayor que yo decía, uy, qué macanudo, y ahora macanudo en realidad no se usa, ¿ya? Si yo le hablo o a uno de ustedes le habla a mi abuelo, por ejemplo, y mi abuelo tiene 80 años, y le dice, esta cuestión es de la perra o es de bio, mi abuelo no va a entender, no va a entender nada, porque no maneja ese código, no sabe no sabe ese significado que se le está atribuyendo a esas frases hoy, en ese lugar y ese tipo de persona, esas jóvenes, etcétera, ¿ya?
Eso primero, entonces. Sarela, no nos perdamos. Hay un emisor que codifica un mensaje, es decir, lo transforma a un código para decírselo a otro, ya sea de manera verbal, con palabras, o de manera no verbal, que puede ser con otras cosas como las que están ahí. ¿Ya? A la vez, ese receptor tiene que descodificarlo, o sea, debe entenderlo para que la comunicación se produzca, para que esté completa la comunicación. Él también debe hacer algo, es decir, descodificarlo, o sea, transformarlo a sus significados que tiene en su cabeza. Yo no sé si a ustedes les dije, un día hay un ejemplo que uno dice, dibujen todos un árbol, y todos sabemos lo que es un árbol. Todos tenemos el significado de árbol en la cabeza. Al momento de que cada uno dibuje un árbol, los árboles de cada uno de ustedes van a ser diferentes. Y esa es su descodificación. Yo digo árbol, todos se imaginan un árbol distinto, porque todos tienen significados distintos en la cabeza. Hay un idioma, sí. No me podrían dibujar una silla si yo les digo un árbol, estamos claros, pero los árboles de cada uno son diferentes, ¿ya? Eso es descodificación. Por eso muchas veces decimos mensajes y el resto no lo entiende muy bien, porque va a depender del sistema de significados que tengan en su memoria para que me puedan comprender un mensaje. Y a veces el sistema de significados de nuestro receptor no es el mismo del emisor. Entonces el emisor debe adecuar el lenguaje, adecuar el código para que el receptor lo entienda. ¿Ya? Ahora, ¿qué es el canal? Con esto se confunden mucho y el canal solamente pueden ser dos. No me van a decir Mega y TVN, no. Aquí estamos hablando del canal de comunicación. Oh, ya me quedan 10 minutos nomás. El canal puede ser oral, auditivo. Se dice oral y auditivo porque, claro, el emisor lo habla y el receptor lo escucha. No se puede decir solo uno, porque entonces no estaría completo. Y el otro sería escrito visual. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo comunicarme a través de la oralidad y a través de la escritura con el código verbal, ¿cierto? Pero también a través de las señas con el código no verbal, y el receptor igual me va a recibir a través de la vista. ¿Ya? Hoy en día la comunicación y todo el ámbito social está mediado por tecnologías. Y hoy tenemos un canal que se llama canal audiovisual. ¿Qué significa? Que se mezcla tanto lo oral auditivo como lo escrito visual. Eso es hoy que está mediado por tecnologías. Como esta clase es una clase en donde yo soy un emisor, ustedes son los receptores, ¿cierto? Para comunicarme, yo estoy tratando de dar ejemplos y codificando el mensaje. ¿Cuál sería el mensaje? El mensaje sería la clase, los factores de la comunicación. Esto es lo que yo les quiero comunicar, para que ustedes lo puedan entender. Ahora ustedes deben hacer la otra parte, que es la decodificación, es decir, ponerlo a sus significados que tienen en su cabeza. ¿Qué código estoy usando? Estoy usando los dos. Estoy usando lo oral auditivo y lo escrito visual, y mediado por una tecnología, ¿cierto? Que es el computador e internet. Por lo tanto, yo estoy comunicándome con ustedes por un medio audiovisual. Ese es el canal. ¿Y cuál es el contexto de esta comunicación? ¿Qué estamos haciendo ahora nosotros? ¿Qué situación es esta? Estamos en una sala, no en una sala, no estamos en una sala. Estamos en una clase de lenguaje virtual. Eso es, una clase de lenguaje virtual. Ese es el contexto. Es la situación, es lo que rodea el acto comunicativo. Entonces, voy a dejar el ejemplo. Por favor, pónganle una captura. Pero todavía no, cuando les diga. ¿Ya? Ahora, pónganle una captura. Se pueden guiar por esto. ¿Le sacaron una captura? Sí, profe. Ya.
se pueden guiar por esto. Voy a borrar todos los dibujos y me voy a Sí, cambiar. profe. Me voy a cambiar a la guía antes que se me acabe el tiempo, porque siempre pasa lo mismo. Aquí, en esta parte y en el cuadrito, No. se trata de reconocer en cada frase el emisor, el receptor, el canal, el código y el contexto. Entonces voy a explicar con esta, Sarela. Yasna le escribe una carta a su madre. Esa es súper fácil. La voy a explicar. Ustedes me van diciendo cuáles son. ¿Quién es el emisor? ¿Quién hace un mensaje? Yasna. Yasna, muy bien. Ah, no puedo escribir ahí. Se me ha olvidado. Yasna es el emisor. ¿Cuál es el mensaje? ¿Dice el mensaje? Una carta. Ya, vamos a poner que es una carta. No dice aquí exactamente qué le va a decir, pero vamos a poner que la carta es el mensaje. Es Puede que ser, dice, Yasna escribe una carta a su madre. pero no dice Oye, qué que le, tiene que ser una carta. no le dice ¿Qué es lo que qué le va a escribir en la carta. Pero sí, ponga la carta, está solamente bien. dice esa frase? ¿Cuál es el receptor? La madre. A la madre, muy bien, porque para ella es la carta. ¿Cuál va a ser el canal? ¿Cómo le va el canal? ¿Cuál va a La ser? carta, No, la carta dijimos que era el mensaje, no puede ser el canal. Mensaje. Canal, escrito, escrito, muy bien. ¿Quién Escrito. dijo? No sé. Se lo repetí, creo que otra niña. Escrito visual es el canal. ¿Y el código verbal o no verbal? Si le va a escribir Verbal. verbal, porque le va a escribir. O sea, va a usar palabras. Código verbal. ¿Y cuál sería el Ya contexto? estamos entendiendo. ¿Y cuál sería el contexto? Ay, no sé. El contexto es la situación que lo rodea. Entonces, la situación, aquí Jan escribe una carta a su madre, no aparece el contexto, no hay ningún contexto, sino que digamos No. que el contexto sigue siendo una carta. Mm, Lo mismo que el mensaje, es una carta el contexto en este caso. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Mejor? ¿Entienden otro poquito? sí, profe. Aquí hay otro que es un poco más difícil. Por ejemplo, José enciende la radio, escucha la canción Si tú no estás aquí de Sin Bandera. Voy a apagarte, Sarela, porque está ahí ya, debajo del agua, dijo él. El emisor, ¿quién sería? ¿Quién entrega este Sin mensaje? bandera. ¿Ah? Sin bandera. Sin Bandera, muy bien. Sin Bandera es el emisor, no José, porque Antonio José, Banderas. porque José aquí fue quien encendió la radio, nada que ver que de la canción. Sin Bandera emite este mensaje. ¿Cuál mensaje? La canción. ¿Ya? ¿Quién es el receptor? ¿Quién está escuchando la canción? José. José. José, Bien. Y si la está escuchando, ¿cuál sería el canal? José José. Masivo. ¿Cuál es el canal? Si la está La escuchando, radio. ¿no? auditivo, Auditivo. Oral auditivo. Oral auditivo, porque Sin Bandera canta la canción y José la está escuchando por la radio. ¿Cuál es el código? ¿Verbal o no verbal? Verbal. verbal, Verbal, muy bien. Sin Bandera, ¿de qué país es? Español, por lo tanto, verbal español. No sé si es español en realidad. ¿Y cuál es el contexto? El contexto en donde José escuchó la canción Sin Bandera. La En situación. la tú no radio. estás aquí. Al prender la radio, Exacto. José enciende la La radio. radio. Ese es el contexto. Encender Yo lo dije. la La radio. radio. Ya, muy bien, muy bien. ¿Ven que van entendiendo mejor? Al encender la radio, ese es el contexto, José recibe un acto comunicativo de un grupo musical que se llama Sin Bandera, o sea, escucha una canción. Las canciones también son un acto comunicativo, lo que pasa es que quienes las hacen y las cantan no saben cuántas personas la van a escuchar, no saben a quiénes van a llegar. Vamos a ver esta otra del chofer que también es difícil y que muchos se han equivocado. Entonces los receptores pueden ser miles de una canción. O sea, ahora no puedo dejar. ¿Ya? Voy a borrar eso de los Sin Bandera porque quiero la del chofer. ¿Ya?
Se ofrece chofer con experiencia en locomoción colectiva, tratar al fono tanto tanto, diario La Prensa Austral. ¿Quién es el emisor? El chofer. El chofer, porque él está buscando trabajo. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Que busca trabajo. Busca trabajo, muy bien. O se ofrece chofer, también sirve. Ese es el mensaje, un chofer busca trabajo. ¿Y cuál es el receptor o cuáles son los receptores? Los lectores. Los lectores, muy bien. ¿Y cuál es el canal? Si está en un diario, está Oral escrito. escrito, no oral, porque yo no le hablo al diario, está escrito. Bien, ¿Es solo escrito entonces? escrito visual. ¿Y cuál es el código? Si está escrito, ¿qué usó? ¿Verbal o no verbal? Verbal. Verbal, español, ¿cierto? Porque aquí nos dice que está en otro idioma. Hay unas que dice que está en otro idioma. ¿Y cuál es el contexto? Un aviso en el diario. Puede poner aviso en el diario La Prensa Austral o aviso en el diario 11 de mayo. ¿Se entiende?